Muerte no hay,
Su sangre es la que pagó un precio cruel con dolor, y al brotar de mi Jesús todo mi mal, Él perdonó. Y Él murió en esa cruz, todo su amor me demostró. Pero Él se levantó y ahora es mi defensor. Su sangre es capaz de hacer al ciego ver, al mudo hablar. Tiene el poder de dar libertad, romper cadenas de opresión, y la en mi favor toda su sangre, y siendo Dios, porque Él vive, hoy vivo yo. Lo que ahora soy lo debo a Él. Ahora yo proclamo mi verdad.
12 de mayo y cerrando nuestra celebración de aniversario número 38 y dando gracias al Señor por todo lo que Él nos ha permitido disfrutar. Vamos a ponernos en pie y vamos a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Himno 418. En el nombre del Señor. Amén. Las olas al fuego.
Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Permanecemos en pie y vamos a leer como introducción algunos versos en el libro de Génesis, capítulo 28. Verso 12 en adelante. Génesis 28, verso 12 en adelante. Dice así en el nombre del Señor. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. Tome asiento. En nuestro plan de lectura esta semana pasamos por este pasaje, y si bien es una historia que es bien conocida, la de la escalera y Jacob, no había reparado en un aspecto que se menciona aquí, hermano, y es que en qué circunstancia estaba Jacob cuando tuvo esta visión. ¿Cuál era la circunstancia en la que él estaba? Arrancando. ¿Lo perseguían injusta o justamente? Justamente. O sea, él había actuado mal. Había actuado mal y con toda razón temía por su vida porque le habían prometido que lo iban a matar por lo que había hecho. Y a mí me llamó la atención, hermano, que en medio de esa condición desfavorable ante Dios, Dios se revela a Jacob y se muestra ante él. Y no solamente se muestra ante él, sino que le recuerda la promesa que le había hecho a su abuelo Abraham, a su papá Isaac, y le repite la promesa sobre la que hoy día nosotros estamos acá, que en su simiente iba a ser bendita toda la tierra. Hermanos, cuando hablamos de Jacob, muchas veces nosotros también decimos Jacob, el mentiroso, Jacob, el usurpador. Pero Jacob es una representación de todos nosotros. ¿Ah? De que Dios no buscó lo bueno, sino que buscó a los malos. Y de Jacob no sé si mi pastor está por ahí. Está ya ocupadito. Vamos a ir a la oración y después ya les vamos a recibir en medio nuestro. Oremos al Señor. Padre eterno, lleno de amor y de misericordia, nos presentamos ante ti en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. En tu gran bondad y misericordia, Señor amado, tú has salido a nuestro encuentro, no siendo buenos, no siendo, Señor, no habiendo nada bueno en nosotros. Al igual que Jacob, Señor amado, huíamos de nuestro pecado, huíamos de nuestra maldad, y tú te revelaste a nosotros, Señor, y nos has hecho, nos has llamado a tu promesa, Señor, y a tu plan divino, y a tu plan glorioso, Señor, que tienes para todo el mundo, incluido nosotros. Gracias, Señor, te damos porque por medio de Jacob, Señor amado, en ese tiempo, Señor, oscuro de su vida, tú, Señor, te revelaste a él, Dios amado, y has alcanzado y he cumplido, Señor amado, tu promesa de que
y vas a bendecir a toda la tierra en la simiente, Señor, de Jacob. Señor, promesa cumplida cuando tú viniste, Señor, y te humanaste y estuviste en medio del mundo, Señor, y mediante la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas, Señor, nos has hecho, Señor amado, benditos en ti. Te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel a tu palabra, fiel a tu promesa, Señor amado. Y hoy día, Señor, al otro lado del mundo, tu palabra, Señor, nos ha alcanzado y podemos tener esta esperanza gloriosa, Señor. Gracias te damos por ello. Ahora, Señor, iniciando este servicio, Señor amado, te ruego por favor que tú nos guíes, Señor amado. Lava, limpia nuestros corazones, saca, Señor, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestras penas, Señor amado, nuestras aflicciones, preocupaciones. Señor, las rendimos ante ti, a tus pies en esta tarde, y te pedimos que ahora nos permitas, Señor, alabar y bendecir tu nombre con alegría, con gozo en nuestros corazones, Señor amado, de tal manera que podamos, Señor, salir fortalecidos, renovados, alegres, Dios amado. Muchas gracias. Encomendamos este tiempo en tus manos, Señor, y pedimos tu dirección, esa que viene del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a seguir alabando al Señor con el himno 438 y vamos a ponernos en pie y vamos a recibir en medio nuestro a mi pastor David, a mi pastora Maritza, que han llegado para compartir un tiempo con nosotros. Nos ponemos de pie y les recibimos con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Himno 438.
Amén. Amén. ¿Cuántos quieren irse bendecidos hoy día? Amén. ¿Cuántos hoy día, al llegar acá, vienen con dificultades, con luchas, con pena, con preocupaciones? Yo soy uno de ellos. Y meditaba en esta alabanza y dice: oh Jehová, de mañana oirás mi oración. No es de mañana, es tarde, pero el Señor tiene su oído atento. Y yo quisiera invitarle que vayamos a la oración. Y si hay alguien que necesite pasar al altar, venga con confianza, presentémonos ante el Señor y digámosle: Señor, yo no me quiero ir como llegué. Quiero irme fortalecido, renovado. Así que vamos a orar al Señor, y el que sienta la necesidad de venir al altar, hágalo con confianza. Oremos al Señor. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por tu gran amor y bendición. Aquí estamos, Señor, como decía la alabanza. Señor amado, implorando tu ayuda, Señor, entregando nuestras necesidades, nuestras cargas, Señor amado, ante tus plantas, porque no queremos, Señor, irnos como hemos llegado. Al contrario, Señor, queremos irnos bendecidos, renovados, Señor amado, fortalecidos para enfrentar, Señor amado, una nueva semana. Por eso, Señor, queremos pedirte que tú, Señor amado, te lleves nuestras preocupaciones, nuestras luchas, Señor amado, nuestros problemas, nuestras penas. Las ponemos ante tus pies, Señor amado, y encomendamos, Señor amado, este servicio en tus manos. Al inicio hemos orado, Señor amado, y quisiéramos pedirte, Señor, que tú que conoces nuestros corazones, tú que conoces las razones por las que, Señor, hay luchas, hay preocupaciones, problemas, desazones, Señor amado, en el corazón de quienes estamos acá, Señor amado, las queremos rendir y confiar, Señor amado, en que tú te ofreces a llevar nuestras cargas. Así lo dice tu palabra, Señor amado: echa sobre mí tus cargas, que yo te las llevaré. Estamos en esta hora, Señor, presentándonos ante ti para pedirte que tú lleves nuestras cargas, Señor. Nos des gozo, alegría, libertad para alabar tu nombre, y por medio de tu palabra, Señor amado, seamos, Señor, alimentados y fortalecidos. Dirígenos tú, Señor. Dirígenos tú, Señor. Bendice tu pueblo. Danos libertad para alabar y bendecir tu nombre con gozo, Señor amado. Y que nada impida, Señor, que en esta tarde tu presencia bendita sea notoria en nuestras vidas. El gozo, Señor amado, de nuestras vidas sea evidente y podamos, Señor, no salir como hemos llegado, sino que renovados, fortalecidos, Señor amado, para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, muchas gracias. Ahora nos encomendamos en tus manos y nos levantaremos como agradecidos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga. Hemos disfrutado de 2 días hermosos en los que hemos podido alabar y bendecir el nombre del Señor. El día viernes, una reunión más íntima. Ayer, una reunión muy masiva con nuestros hermanos de los locales, también nuestros hermanos de Puerto Montt, y hemos disfrutado este tiempo de alabanza y de gozo en el Señor. También el día de ayer, la junta de oficiales, y con la bendición de que estuvieron la totalidad de nuestros hermanos ayer. Es una bendición. Nuestro hermano René Melillanca, que en las últimas veces había llegado afectado con su salud, ayer andaba de muy buen ánimo y restablecido. Así que todo eso es motivo de alegría, hermanos, de gozo. Bien,
Vamos a pasar a algunas oportunidades y la primera de ellas es para el coro de niños, que está estrenando uniforme. Se ven preciosos. Mi hermano Álvaro, ¿puede venir un momento? Dios bendiga al coro de niños.
Amén. Dios bendiga a los niños. Nosotros damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Como les adelantaba, ayer estuvimos en nuestra reunión número 220 de la Junta de Oficiales y compartiré con ustedes el resumen de lo conversado el día de ayer. Agradecemos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo por habernos reunido en una nueva sesión, la cual gracias a Dios ha contado con el 100% de los hermanos oficiales y guías de los locales. En este periodo se han realizado distintos trabajos planificados con la ayuda del Señor, entre de los cuales destacan los que vienen ahora, el ensayo nacional de coro, el 18 y 19 de mayo en Coronel. Este próximo fin de semana va una delegación de hermanos coristas y también del equipo de multimedia a apoyar el trabajo allá del coro nacional en Coronel. Viajan el día viernes y regresan el día domingo en algún minuto de la madrugada, casi del lunes. También los días 5 y 6 de julio habrá esta misma actividad de ensayo nacional de coro, pero en la ciudad de Quillota y con la dificultad adicional de que es un viernes y un sábado. Y bueno, y que estamos a 1000 y tantos kilómetros de esa ciudad. También eso será el día 5 y 6 de julio. Nuestros hermanos ya igual están, hay algunos que deben estar allá, así que Dios les ayude. Y nuestras oraciones para que el Señor provea, hermanos, los recursos para participar en esta actividad. El día 25 de mayo habrá alguna consagración del avance juvenil junto a los hermanos jóvenes de los diversos locales en el local de Michael Pue. También el sábado 1 de junio, el cuerpo de voluntarios y los hermanos coordinadores y predicadores de la iglesia tendremos una actividad de taller de predicadores. Esta actividad estaba originalmente agendada para el día viernes 24 de mayo, viernes 24 de mayo, a las 20 horas. Hace 2 semanas atrás, si no me equivoco, se realizó el anterior taller y la asistencia, la verdad, estuvo bien pobre. Llegaron 10 hermanos, así que vamos a cambiarlo. No la vamos a hacer el viernes, probablemente el día viernes en ese horario complica, así que lo vamos a hacer el día sábado 1 de junio desde las 15 horas. Amén. Sábado 1 de junio para todo el cuerpo de voluntarios, hermanos y hermanas, y para mis hermanos que están en este año en la responsabilidad de predicar la palabra, en la lista de predicadores, mis hermanos que son coordinadores. Quisiera yo decirle, hermanos, que no es voluntario. Prefiero decirle que están citados, convocados. Amén. Hablábamos en la última reunión, hermanos, que cuando uno tiene conciencia de que puede aprender, tiene un mundo por delante. Cuando hay alguien que dice yo ya lo sé todo, tocó techo ya. Y a veces siento que nos pasa eso, a veces creemos que ya lo sabemos todo y no nos desafiamos a seguir creciendo. Así que están todos invitados para el día sábado 1 de junio. Vamos a organizarlo de una manera que podamos compartir una oncecita, hacerlo en un ambiente también agradable. Así que está todo dado. Vamos a tener fueguito
¿Qué más? Grato ambiente y todo eso. Dios nos bendiga. También tendremos nuestra conferencia, la recepción de la conferencia de pastores, del día 22 al 28 de junio. El día 22 parten las actividades ya del directorio y el presbiterio. El día 23 llegan todas las delegaciones o todos los pastores. Ese día, domingo 23, será la reunión de inauguración o de apertura de la conferencia, en la que también podremos compartir de la cena del Señor. Así que están todos invitados, hermanos, mis hermanos que están viendo desde sus casas, mis hermanos de los locales también. Si alguno tiene la posibilidad de participar ese día, será bienvenido para participar en esta hermosa bendición de compartir esos días de reuniones desde el 22 al 28 de junio. Enseguida vamos a hablar un poquito más de esto. Resumen de la tesorería para el ejercicio de marzo-abril. El saldo anterior del periodo anterior eran 328.443.000 pesos. Los ingresos de este periodo, 2.116.970 pesos. Vamos a pedir silencio. Niños, por favor. Eso, ahí sí. 2.116.970, lo que hace un total de 2.445.413 pesos. Creo que hay un error aquí en mi hoja. Denme un segundito. Me falta el valor de los egresos. No está. Pero el saldo actual en caja es 255.529. Si hay un hermano rápido que me reste 2.445.413 menos 255.529, 2.445.413, 255.529. 800. Ya, esas son las salidas del periodo. 2.189.884 pesos, con lo que queda un saldo de 255.529. Bien, algunas otras actividades. Trabajos pro conferencia. Durante estos próximos días, hermanos, nos vamos a organizar para hacer una lista de tareas previas a la conferencia. Hay varias mantenciones que hacer, reparaciones. Usted vio nuestro frontis, se cayeron ahí algunas palmetas, se ve muy feo, no es digno de la casa del Señor, así que vamos a reparar ahí. También la escalera del ingreso, algunos baños. Hay varias, como en toda casa, nunca se termina de hacer arreglo, así que vamos ahí a un levantamiento y se va a hacer un recorrido dentro de estos próximos días para hacer un levantamiento de todo lo que hay que hacer. Y yo quisiera, hermanos, pedirle su colaboración para cuando se dé a conocer los trabajos, como siempre usted se disponga para venir a colaborar y ayudar. Hay trabajos para todas las capacidades. Hay algunos que se necesita mano especializada y otros se necesita voluntad nomás, ganas de trabajar. También, como ya he sabido de ustedes, mis hermanos, nuestro obispo se cambiaron a su nueva casa y estamos en un proceso de ajuste o mantención a la casa. No sé si alguno ha ido por ahí atrás. Está toda abierta la casa porque se está haciendo algunas mantenciones bastante mayores en realidad en algunos temas que había que solucionar, y esperamos poderlos tener todas estas reparaciones listas
de aquí a antes de la conferencia, porque necesitamos la casa para poder atender a nuestros pastores. En realidad hay harto trabajo que hacer, y si algún hermano tiene la voluntad y la posibilidad de venir a echarnos una mano, va a ser muy bien recibida. Hay harto trabajo que hacer. Si alguien puede colaborar este próximo fin de semana, por ejemplo, que hay algunos días, en un fin de semana especial o largo, se agradece mucho. Hay harto trabajo. Conversábamos con mi padre el jueves o viernes, que llegó y fue a ver la casa toda abierta. Y bueno, 20 años hace que se construyó esa casa, hermanos, y se ha ganado una mantención. Y yo le decía, bueno, tenemos que arreglarla bien para que aguante otros 20 años más. Y en 20 años más, cuando llegue el siguiente inquilino de la casa, él cambiará lo que haya que cambiar también. Así que Dios nos permita que la casa y el ocupante de la casa aguante por lo menos unos 20 años más para que valga la pena toda la inversión. Amén. Amén. Bien, dos temas que se tocaron ayer junto a nuestros hermanos de los locales: el plan de financiamiento, hermanos. Como les comentaba ayer, de aquí de Osorno, hermanos, de 117 hermanos que cumplen con los parámetros de ser miembros de la iglesia y mayores de 20 años, hay 88 que se han acercado para decir si van a participar o no. Y de esos 88, hay un compromiso de 271,000 pesos mensuales. Y ¿ustedes conocían nuestro desafío? Nuestro desafío eran 250 a 3,000 pesos, 9 millones de pesos al año, para poder pagar todos nuestros compromisos y tener un fondo para poder seguir trabajando. Así que yo todavía tengo fe en que lo vamos a lograr. Amén. Parece que ustedes no, pero bueno, yo tengo fe que lo vamos a lograr. Tenemos una gran oportunidad, hermanos, de poder seguir trabajando. Hemos avanzado 38 años, Dios nos ha bendecido, nos ha ayudado en todo esto, y tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir proyectándonos a alcanzar nuevas metas. Ese ha sido el desafío para este año. ¿Se recuerdan cuando partimos el año? Dijimos de salir de aquí de estas 4 paredes. Y durante el verano se pudo avanzar en eso. Así que Dios nos ayude para seguir adelante. Yo quiero pedirle, hermano, su colaboración en esto. Es una responsabilidad de usted, hermano, como miembro de la iglesia. Amén. Porque usted dice, yo amo al Señor, yo amo a la iglesia de Dios Pentecostal. Yo he escuchado a varios decir así, yo amo a la iglesia de Dios Pentecostal. Entonces, demostrémoslo con acciones. Amén. Amén. También ayer se mencionó que para la atención de la conferencia vamos a hacerlo en base a donaciones, con la mira a que la totalidad del fondo que se reúna por estadía se vaya al proyecto del nuevo templo en Lafquielmapu. Tenemos el sueño y el desafío y el compromiso, podríamos decir, de tener, yo mi fe, hermano, es bien escasa, yo digo ocupable. Algunos creen que podemos tenerlo terminado, y sería una gran bendición poderlo tener terminado el templo en Lafquielmapu para fines del mes de noviembre, para poder hacer la Santa Cena en el nuevo templo. Así que ayer nos reunimos con los hermanos que están a cargo de la construcción. Hay un muy buen ánimo, ganas de seguir trabajando, y ya se fijaron los siguientes pasos que se van a dar. Está claro lo que se va a hacer en estas próximas semanas.
Dios nos ha bendecido con los recursos. Yo les he estado comentando, ¿se acuerda de que ahí el fondo con el que partimos está ahí? Ayer llegó nuestro hermano Venancio, que es el que está a cargo de la tesorería del proyecto, y le preguntamos, ¿cuánto hay, hermano Venancio? Adivinen cuánto hay. 4 millones. Ahí están los mismos 4 millones con los que partimos y se ha avanzado un montón. Así que cómo no darle gracias a Dios, hermanos, si Él sigue proveyendo y yo sé que Él va a seguir proveyendo. Entonces, que es una bendición, hermano, haber partido con esa cantidad, podríamos decirlo, no son los mismos billetes, pero en todos estos meses esa plata no se ha ocupado. Hemos avanzado mucho, nos falta harto todavía, pero Dios ha sido con nosotros y Él seguirá con nosotros. Entonces, ¿cuál es la invitación, hermano? Ayer se hizo una lista, se avanzó bastante, faltan algunas cosas y yo debo reconocer que entre toda la cantidad de cosas que hicimos ayer, me faltó mencionar que también se pueden hacer aportes en dinero. Amén. Así que yo quiero hacerlo ahora. Si vamos a pedir a alguien de la secretaría ya que me están odiando a esta hora. Allá está, no. Eso es un resumen de lo que conversamos el día de ayer en la Junta de Oficiales. Me queda un punto, acá está. Sí. También, como parte de los cambios, hermanos, en la casa pastoral se van a hacer algunos cambios en las rejas de la iglesia
para que no se asuste si aparece una reja. Hay 2 rejas que vamos a habilitar. Una es la que está aquí, se va a mover hacia atrás para poder permitir el acceso a la sala de arriba sin necesidad de pasar el portón. Se va a habilitar una puerta ahí en la escala para que quede seguro. Y una segunda reja va a ir al inicio del templo, donde empieza la construcción del templo, para que cuando tengamos actividades masivas, como la de ayer, como la del avance juvenil, se pueda cerrar esa reja y estar seguro que todas las personas que están circulando acá adentro son los que tienen que estar. Amén. Porque usted sabe que cuando tenemos el portón abierto entra todo tipo de personas y hay que estar ahí muy pendiente. Hemos tenido pérdida de cosas también y queremos mejorar eso. Así que esa es la finalidad. Ya cuando usted esté ejecutando los trabajos, los vamos a avisar también, para que nadie algún día se sorprende y diga, ahora tienen toda la iglesia enrejada, no quieren que entremos. No, hermano, es para mejorar un poco nuestra seguridad. Usted sabe que nos han visitado los amigos de lo ajeno aquí también y es penoso cuando nos llevan algo que nos ha costado a todos. Bien, Dios nos bendiga. Ahora vamos a escuchar al coro instrumental. Dios bendiga el coro.
nos bendiga el coro. Nosotros nos ponemos en pie y damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué hermosa alabanza. Y Dios nos ayude para tener esa fe. Amén. Dios nos bendiga. Ayer, como aniversario, estuvimos también reconociendo a personas que han sido parte de la historia de nuestra iglesia, y en esta ocasión hemos querido destacar personas que con su aporte nos han ayudado enormemente en el desarrollo de la obra del Señor. Hoy día quisiera invitar a don Iván Sandoval, que pase acá adelante, por favor. Teníamos también a Alejandro, se me había olvidado, Alejandro Mujica, pero no pudo estar acá, así que yo le voy a pedir a mi hermana Ruth que ella pase acá y le pueda hacer llegar a su esposo el cariño, el reconocimiento de nosotros como iglesia. Los hermanos que están destinados, pase. Tal como dijimos ayer, queremos testimoniar perfecto. Más al centro, para la foto ahí. Eso. Queremos testimoniar en este galvano nuestro afecto, nuestro reconocimiento por tantas veces en las que hemos pedido ayuda y estas personas han estado con muy buena voluntad. El hermano Iván debe haber perdido la cuenta de las veces que ha venido a ayudarnos a hacer empanadas, a cocinar. Y por parte del equipo de audio y para nuestro hermano Alejandro, que nos ha ayudado en toda lo que es la parte de electricidad, iluminación, cuando hemos necesitado transporte, siempre una excelente disposición. Allá en Lafquielmapu, la iluminación que hay afuera, toda la red de fuerza que se ha utilizado para la construcción, aporte de él. Así que muchas gracias, hermano Iván, hermano Alejandro. Nos hubiese encantado que hubiese estado acá hoy día, pero queremos testimoniar nuestro cariño, nuestro agradecimiento y que estamos orando por ustedes. Amén. Dios les bendiga. Nos ponemos de pie y damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero, hermano Iván, ¿algunas palabras? ¿Algunas palabras? Acérquenle un micrófono. Bueno, primeramente doy gracias a Dios por la vida y la salud y por haberme permitido, con el don que Él me dio, ayudarlos en lo más que se pueda, con alta voluntad. Amén. Y sin sentir cansancio. Y gracias a Él que me ha apoyado y me dio fuerza. Eso, hermano, muchas gracias a usted igual por permitir cooperar con un grano de arena para el Señor. Amén. Dios le bendiga. Bien, muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Agradecemos mucho a Dios porque, como dijimos ayer, a veces en los momentos en los que uno dice ¿de dónde? Dios ha movido a hermano Daniel, a hermano Iván y a hermano Alejandro. Estaba pensando en una anécdota que tenemos con el hermano Iván. Él dice que él es de Cauquienes. No voy a decir la otra parte, pero tenemos la esperanza puesta en que Dios no se endeuda con nadie y que Él también le concederá en su momento el don
de creer y de ser salvo, y que creo que es el regalo más grande que todo ser humano puede recibir. Así que contento, hermano. Para terminar lo que es aniversario, yo quiero agradecer, hermano, a todos los que de alguna u otra manera han estado desarrollando las actividades este fin de semana, a mis hermanos que estuvieron en la parte de organización. Muchas gracias, de verdad ha sido una gran ayuda el poder descansar en ustedes en todo lo que se ha desarrollado. A todos los que dispusieron sus recursos, su fuerza, su creatividad, muchas gracias. Dios nos bendiga y comienza la cuenta regresiva para el 39. Así que en el año 39 nos vemos otra vez. Dios nos bendiga. Bien, vamos a recoger la ofrenda. Hoy día corresponde también la ofrenda del kilo, así que vamos a poner la mesita y los que hayan traído sus aportes en especies para bendecir a los hogares donde hay necesidad, lo pueden hacer. ¿Y cuál vamos a cantar, hermana Melissa? O mi Dios es real. Ese lo sabemos todos, nos ponemos todos de pie y cantamos al Señor.
niños cantan. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá parar, nadie lo podrá parar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá parar, nadie lo podrá parar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá parar, nadie lo podrá parar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá parar, nadie lo podrá parar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Amén. Nuestro hermano Jonathan implora una bendición por la ofrenda. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de primeramente estar en tu casa y porque ahora también hemos podido ofrendar de lo que tú nos das para vivir. Amén. Rogamos que tú bendigas, Señor, esta ofrenda y multipliques también estos alimentos que se han recogido y sean de bendición para los hogares que han de ser destinados. Señor, rogamos tu bendición también para cada uno de nuestros hermanos que ha ofrendado. Tú le seas proveyendo todo lo necesario, Señor, y el que no ha tenido hoy, tú le puedas bendecir para que mañana lo pueda hacer con gozo y con alegría. Rogamos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios nos bendiga. Bien, vamos a vivir ¿cómo se llama? Un déjà vu. Ha llegado hermano Alejandro Mujica. Yo le quiero pedir que él pase por acá. Mi hermana Ruth, pase también usted, por favor. Y vamos a pedirle a Juan Marcelo. Pase, por favor. Lo habíamos enviado por secretaría, pero qué mejor que hacerlo personalmente. Y queremos testimoniar, hermano Alejandro, nuestra gratitud como iglesia. El tío Alejandro, que es el tío de todos. Los chiquillos todos le dicen tío Alejandro. Queremos testimoniar en ese presente nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento como iglesia por el tiempo que nos ha apoyado y en los diversos proyectos en los que ha tenido siempre una excelente disposición de colaborarnos, y como cumpleaños es una buena excusa para decir muchas gracias. Así que queremos darle una oportunidad, algunas palabras, un saludo. Ahí está. Amén. Gracias al Señor por la vida, por la salud que me presta, ¿cierto? Por este momento tan grato de estar aquí junto a ustedes. El Señor nos premia, ¿cierto? Sin nosotros merecerlo. En esta ocasión me tocó a mí. Gracias al Señor por ello.
porque de lo que Él nos da, nosotros también podemos dar, ¿cierto? Ya sea en lo material, en el trabajo de obra mano, y contento, no me lo esperaba. Yo sé que hay muchos más que se lo merecen antes que yo, pero el Señor quiso que fuera yo en este día. Así que amén, gracias a la Iglesia de Dios Pentecostal, a ustedes por este cariño, sin yo merecerlo, pero muchas gracias. Y gracias al Señor, porque Él hace todas las cosas. Esas son mis palabras. Para el Señor que vive la honra y la gloria. Amén. Dios le bendiga y nosotros damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Como decíamos anoche, hermanos, y sin lugar a duda, en todos estos 38 años Dios ha puesto muchas personas y uno quisiera reconocerlos a todos, pero cada año tenemos la oportunidad de ir poniéndonos al día y decir gracias, porque siempre es bueno decir gracias. Y las gracias y los reconocimientos, qué bueno es cuando los podemos hacer en forma personal, y porque a veces nos acordamos ya tarde, pues cuando la persona no está y decimos qué bueno era, qué bueno es poder decir en vida muchas gracias. Dios nos bendiga. Bien, vamos a dejar en este lugar a nuestro pastor David Méndez, que es nuestro supervisor en este año, y esta es su primera visita de este año. Hoy día en la mañana pudimos ir a Lafquielmapu a mostrarles el trabajo que estamos haciendo y a comprometernos que lo vamos a invitar para la inauguración. Él está con su esposa, la pastora Marisa, así que él le dará oportunidad y él tiene amplia libertad ahora para compartirnos algunas experiencias, la predicación de la palabra del Señor. Dijo que iba a cantar también. Así que le recibimos con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Llegó ayer, dijo, y la fiesta estaba que ardía, casi no lo dejaron entrar, pero mostró su credencial de supervisor y dijo, y ahí lo dejaron entrar. Que Dios nos bendiga. Bueno, con toda esta presentación que me honra el Señor, quiero alabar y engrandecer su santo nombre. Verdaderamente tengo que decir que Dios se merece toda honra y se merece toda alabanza. Cuando los escucho cantar, en realidad que yo soy corista de tomo y lomo y de corazón. ¿Y sabe lo que les quiero decir, coristas? Que este es el único lugar acá, en la iglesia, en la casa del Señor, es el único lugar que nosotros pagamos por cantar y tocar. Porque cuando hacemos la ofrenda lo hacemos con todo gozo y decimos, Señor, gracias porque puedo cantar y puedo ofrendar. Mire que en el mundo hay que pagar para escuchar y se les paga para escucharlo. Y nosotros ofrendamos para la gloria del Señor. Que Dios nos bendiga. Y lo hacemos con alegría, con gozo. Yo tengo un hermano anciano allá que se gana al ladito mío cuando en la semana toco el acordeón, que me permiten, gracias al Señor. Y le digo, tocamos y ahora llega el momento de ofrendar el coro. Y le digo, hermano, el mejor billete para el Señor. Porque esta es la gratitud que tenemos para con Dios. Porque el Señor nos pone la voz, nos pone el talento para Él. Que Dios nos bendiga. Y yo me siento muy contento de estar en esta tarde, noche ya, en la casa del Señor. Bien le decía a mi pastor, anoche cuando llegué estaba esto, pero el fuego salía. Pero yo creo que hoy día el Dios de anoche es el mismo que está con nosotros. Y si la bendición fue anoche, hoy día tiene que ser mejor. Porque el que está hoy con nosotros, el que nos prometió estar con nosotros, Él cumple su promesa. Y Él está para bendecirnos en esta tarde. ¿Cuántos lo creen que Dios nos va a bendecir en esta tarde? Y no nos vamos a ir de este lugar como hemos llegado. ¿Cuántos de los que estamos acá decimos, Señor, yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas? Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Siempre tengo que decir en la iglesia que soy bien breve para mi oportunidad y la palabra del Señor. Pero en otras ocasiones, en realidad que no soy muy breve. Entonces yo le voy a pedir a usted, viéndolo, el trabajo que han tenido durante todos estos días, lo cansado que están, voy a pedirle, Señor, ayúdame para ser breve. Para que el Señor también renueve su fuerza. Yo sé que el día de mañana una labor de todo, estudiar, trabajar, pero el Señor multiplica la fuerza de aquel que no tiene. Así que le voy a pedir que me tenga paciencia, por favor, hermano. Que me tenga paciencia. Gracias por el amén, hermano. Gracias. Que Dios nos bendiga. Como digo, muy contento de esta tarde, de poder estar junto a nuestro obispo, que nos invitó a su casa nueva. Pudimos compartir a la mesa, gracias al Señor. Está muy linda su casa, muy hermosa. Los que la han trabajado, los que han construido, lo han hecho, yo me imagino, con todo cariño para la habitación de nuestro obispo y nuestra diaconisa. De la misión, tengo el privilegio de, parece ser el primero en estar a la mesa. De la misión. Así que una honra del Señor. Gracias a mi obispo por ese apoyo. Así que mire cómo el Señor me premia. Ahora que vengan todos los demás nomás, no hay problema. Ya dejamos la bendición en el lugar. Que Dios nos bendiga. Me alegro de verlo bien a nuestro obispo. Pido a Dios que lo fortalezca. Tenemos en nuestra iglesia una oración también por él, por nuestra diaconisa, para que el Señor le fortalezca. Hasta el día de hoy. Yo me imagino que la iglesia de Osorno, con mayor razón, que nosotros orando por nuestro obispo, para que todo lo que tenga que hacer, realizar, viajes que hace, sea el Señor su compañía, sea el Señor su fortaleza también. Y vengo a supervisar la iglesia de Osorno. Acá mi pastor, a su esposa. En esta ocasión, mi visita es para animarlos. A decirle, iglesia de Osorno, fuerza. El Dios que nos prometió ayer fortaleza es el mismo de hoy. Ánimo, iglesia. Ánimo, iglesia. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Aún en nuestras debilidades, Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. El mundo no lo puede hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Así que a eso vengo en esta tarde. A animarlos en el Señor. Y vengo con mi esposa a animarlos, con la pastora. Así que queremos tener una oportunidad de gratitud y cantar una alabanza también, para la gloria del Señor. Así que le voy a pedir que por favor pase hasta este lugar y podamos unir nuestras voces para entonar una alabanza para el Señor. Como digo, a mí me encanta cantarle al Señor. Y siempre cuando salimos le digo a mi esposa, cantemos una alabanza para el Señor. Yo sé que para ella no es fácil, pero el Señor nos ayuda. El Señor nos da la fuerza para entonar una alabanza para Él. No, guitarra nomás. ¿Una guitarrita? Vamos a dejarla para que tenga una oportunidad de gratitud y lo hacemos con glorias para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Doy gracias al Señor porque Él ha sido muy bueno, porque Dios ha tenido misericordia sobre mi vida y sobre los míos. Y es un motivo más, uno de los tantos, por lo cual nosotros tenemos que ser agradecidos de parte del Señor. Quisiera entregar saludos desde el lugar de Hualqui, desde Río Bueno, desde Valdivia. Cariñosos saludos que han enviado para cada uno de ustedes y lo quiero hacer entrega con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien lo ha dicho mi esposo, ahora estamos solitos, así que obligadito a estar saliendo con él.
¿ya? Me gozo por ello, ¿ya? De poder acompañarle, de poder estar llegando a los lugares muy lejos, muchos años siendo muy joven el Señor. Uno nunca piensa para qué nos llama el Señor, pero desde muy temprano en mi juventud el Señor se manifestó hablando sobre mi vida, desconociendo yo los propósitos del Señor, y Él me dijo que me iba a llevar para lugares donde yo nunca lo iba a pensar, ¿ya? Y he podido ver al pasar los años que el Señor ha ido cumpliendo sus promesas, no solamente en poder salir, sino también de ver otras promesas de parte del Señor, en vida, en salud, en poder ver que mis hijos tienen vida, de poder también estar junto a ellos, junto a la iglesia en la cual administra mi esposo, y ahí estamos trabajando con la ayuda del Señor, y de poder llegar a distintos lugares. Me gozo porque anoche pudimos alcanzar a llegar, y sabe que me sorprende el Señor cada día en su misericordia. Uno sin pensar, a lo mejor uno cree que pasa desapercibida, pero sabe que Dios, en un abrazo, en un saludo de cada uno de ustedes, se manifiesta el Señor sobre nosotros. Le deseo ricas bendiciones a cada uno de ustedes. Ánimo, dice su palabra, animados los unos hacia los otros, ¿ya? Para poder seguir adelante en este caminar que a veces se nos hace muy difícil, pero con la ayuda del Señor, Él nos fortalece, Él es nuestro refugio, nuestro ayudador, nuestro consolador. Pero para ello tenemos que creer a las promesas del Señor. Así que yo también agradezco al Señor por poder estar en el hogar de nuestros pastores, de haber visitado también el hogar de nuestro obispo. Un grato recuerdo, muy grato recuerdo de poder estar compartiendo junto a ellos y también conocerle a cada uno de ustedes, y de poder ver que el Señor nos sigue amando, de poder estar buscando al Señor mientras Él pueda ser hallado. Hay gozo, hay mucha gratitud porque el Señor ha sido muy bueno. Si hasta hoy en día han pasado los años y el Señor aún sigue siendo mi ayudador, mi fortaleza, mi refugio. Y le preguntaba al Señor y le decía: Señor, ¿por qué me trajo, Señor, hasta el hogar de mi pastor Marcelo? Y hoy día salieron ellos dos y quedé ahí en el hogar de nuestra pastora. Y conversábamos con ella, pero llegó un momento en que ella tenía que hacer sus cositas, ¿ya? Y yo me fui para la pieza donde se nos facilitó, gracias por ello también, y ahí conversaba con el Señor y le decía: Señor, ¿qué quieres, Señor?, le decía yo. Y Él instaba mi vida para poder orar ahí y clamar al Señor por ello, como matrimonio, como padres, porque nosotros a lo mejor vemos a nuestros pastores, pero ¿quién nos conoce más profundamente? Solamente el Señor. Doy gracias al Señor porque años atrás también el Señor me honró de poder estar por primera vez también donde mi obispo, atrás también en su casa, y sin saber los propósitos que el Señor tiene cada vez que nosotros salimos, pero también pude hacer lo mismo, de poder estar orando y clamando por ello, y en su misericordia yo soy una mujer muy agradecida, porque muchas veces nosotros nos miramos en menos, pero para el Señor valimos mucho, 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 mucho. Así que yo le insto que cuando usted esté en su hogar, donde usted vaya, quede la bendición del Señor y usted sea portadora de esa bendición. Yo engrandezco al Señor porque Él ha sido bueno, porque Él me ha librado de muchas cosas, de muchas enfermedades. Él me ha dado la fortaleza para pasarlas. Y lo vuelvo a decir, dentro de la juventud que hubo, pude trabajar al Señor. Pude salir a las convenciones, a distintos trabajos, pero ya cuando llega la edad, vamos, en vez de subir, vamos un poquito bajando, ¿ya? Pero Dios es el que nos anima, nos fortalece.
y ya hay una madurez distinta sobre nosotros, con una responsabilidad de poder estar aquí también en esta noche, de poder desearle ricas bendiciones. Me gozo de poder ver a mi diaconisa igual y a cada uno de mis amados hermanos que hoy en día nos encontramos en las convenciones, en los ensayos de coro, en distintos trabajos sin pensarlo, pero bueno, el Señor así le ha placido, ya de poder abrazarnos, de poder compartir un momento. Y como pastores yo me siento muy bendecida de poder estar junto a mi esposo también en esta noche. Que el Señor nos bendiga, que la paz del Señor y su gran amor inunde cada día su vida. Y con esto alabo y bendigo el nombre del Señor y muchas gracias por la oportunidad, mi pastor. Siempre cuando nos conocimos, tenemos cartitas guardadas que ella me escribía y las tenemos guardadas. Yo era malo para escribir, así que ella me escribía más. Yo esas cartas las tengo guardaditas. Y en esas cartas que me escribía ella siempre, me decía, me gustaría que si alguna vez es voluntad del Señor estar juntos, que podamos trabajar junto al Señor, decía ella en sus cartas. Yo coordinando, y usted predicando, cantando, que estuviéramos siempre en la iglesia. Ese era el deseo de ella en sus cartas. Y Dios le cumplió su deseo. Que Dios nos bendiga. Ve que hay que ser como la viuda porfiada. Aunque el juez del mundo es injusto, Dios le escuchó su petición. El hombre le escuchó su petición. ¿Cuánto más nuestro Dios que es justo? Sí, Señor. Que el Señor nos bendiga. Que cada uno de los matrimonios, porque en este tiempo está muy difícil la cosa. Amén. Está muy complicado, especialmente para los matrimonios. Sí, Señor. Yo le insto a estar en comunión. Amén. Con su ayuda, Señor. Mire, le voy a confesar algo que nosotros ya llevamos vamos a cumplir 35 años de matrimonio. Y siempre decimos, nosotros hay que ser un poco románticos. Siempre lo mencionamos, pero puede que lo digamos nomás y a veces no pasa nada. Yo en las mañanas, mire lo que le voy a contar un secreto esto. Yo en la mañana todos los días, cuando me voy a trabajar, pero todos los días, me levanto a las 6:15, 20 para las 7, 1:15 para las 7, voy saliendo en el auto de mi trabajo y antes de salir, mi esposa amada me tiene una cartita en la mesa con un pancito de vida, unas palabritas y un dulce. Y yo de vuelta le escribo también algo. A lo mejor puede ser algo pequeño, pero para uno como hijo del Señor eso lo valora. Le invito a ser más cariñosos nosotros mismos, porque así lo dice la palabra del Señor. Amar a nuestras esposas, porque hay uno que no se duerme. Le decía yo a una hermana que se alejó del Evangelio y se alejó de la casa del Señor. Mire, parece que usted no está clamando porque... Mire, me encontré con una hermana que sentía que no estaba yendo a la iglesia ya un par de días y me la encontré en el camino y le dije, hermana, ¿qué pasa que no está viniendo a la casa del Señor? Y ella me dice, no sé si se bien o no, pero se lo voy a contar igual. Me dice ella, bueno, pastor, me dice, si ya vamos a ver, pero siga orando, siga orando. Y yo le dije, ¿y quién le contó que yo estoy orando por usted? No, si yo no estoy orando por usted. Usted es responsable desde que nació de las cosas de Dios. Hay mucha gente que necesita, mire, esta hermana están en su casa, están enfermas. Esas hermanas necesitan de oración, pero usted, mire, le voy a dar un consejo, hermano, y le voy a decir una cosa que usted bien sabe la palabra del Señor. Ayuno
que fue creado por Dios y que ese es el único ser que dice la Biblia que no se duerme. Nosotros sí dormimos, pero Él no se duerme. Y mientras Él no se duerme y nosotros sí, Él está craneando, mirando, viendo a quién devorar. Que el Señor nos bendiga. Iglesia, hay uno que no se duerme. Hay uno que no se duerme, pero nosotros sí dormimos. Y Él anda buscando, mirando a quién devorar. Cuidemos nuestro matrimonio. Cuidemos nuestro hogar. Cuidemos nuestra familia. Tenemos una gran responsabilidad, no solo nosotros como pastores de nuestros hermanos, sino como padres también. Que el Señor nos bendiga. Ahora vamos a cantarle al Señor. Para la gloria del Señor. Muchas veces pienso cómo yo estaría, Señor, si no fuera por ti. Pienso en tu grandeza y en tu gran paciencia. Yo te lo quiero decir. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Y te amo como tú a mí. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Y te amo como tú a mí. Muchas veces pienso en tu gran potencia, en tu gran amor para mí. Si tú eres conmigo como un gran amigo, ¿quién será, Señor, contra mí? Te alabo, Señor. Te alabo, Señor, y te amo como tú a mí. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor, y te amo como tú a mí. Pienso en tu palabra y confiando en ella, sé que viene pronto por mí. Pienso en las moradas que hay preparadas para el Hijo que sea fiel. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Y te amo como tú a mí. Te alabo, Señor. Te alabo.
para la gloria del Señor, le invito a glorificar su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias para estar escuchando la lectura de la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo número 1 del libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo número 1. Vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. La gloria para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay un coro cuando era niño, a ver si lo que estamos, los más viejitos puede ser. Gracias porque no soy el único viejito. Muchas gracias, hermano, por ese apoyo. Y de Jonás podemos hablar mucho. Se han hecho películas, sobre todo si era ballena o no era ballena, pero la Biblia dice de grandes monstruos marinos, que era un pez, porque así lo dice la Biblia. Historias, muchas, de Jonás. Entonces, esta historia la sabemos, podríamos decir, al revés y al derecho. Pero ¿sabe, amada iglesia? Ahí sentadito usted puede ayudarme a buscar en el libro de los Hechos, en el capítulo número 27. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 27, quiero darle lectura a algunos versículos para introducirnos un poquito en el tema de la palabra del Señor. Y lo voy a leer del versículo 19 en el nombre del Señor. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo,
pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Que el Señor nos bendiga. Tenemos puede ser una similitud o un contraste entre uno y otro. Que estaban en el mar, estaban en el mar. Que los vientos eran contrarios, eran contrarios. Que la nave ya se partía por las olas inmensas, estaban viviendo la misma situación. Yo quiero preguntarle en esta tarde, ¿no nos hemos encontrado en esta situación? ¿No nos hemos encontrado a lo mejor como iglesia, como congregación, en los vientos contrarios? ¿No se ha encontrado usted en su propia vida personal con vientos fuertes y contrarios? Que parece que ya no hay más esperanza. ¿Se ha encontrado usted que en su familia ha pasado momentos muy difíciles y que pareciera ser que la nave se va a partir? Y en su matrimonio, ya sea un matrimonio joven o un matrimonio adulto, se ha encontrado en momentos muy complicados y muy difíciles. Que el Señor nos bendiga. Tenemos estas dos grandes historias, pero hay una diferencia entre uno y otro. ¿Y sabe lo maravilloso de esto, iglesia del Señor? Que Dios le da una orden a Jonás y le dice, levántate. Y él se levantó y se puso en pie. Obedeció la voz de Dios y se levantó de donde estaba y se puso en pie. Bendito sea su nombre. ¿En alguna situación está? Iglesia, hermano, usted que está ahí. En el nombre del Señor, ponte en pie en esta noche. Obedécele al Señor, porque Dios quiere que te pongas en pies, porque te tiene una bendición. Dios te trajo a este lugar para bendecirte. El enemigo de nuestra alma está para derrotarnos, para empujarnos, para postrarnos, para vernos sumidos como Sansón hasta el final. Pero Dios te dice en esta noche, pese a todas las situaciones, ponte en pie. Ponte en pie, iglesia de Osorno. Mi obispo, diaconisa, póngase en pie. Que el Señor nos bendiga. Si has pensado a lo mejor y has dicho, hoy es el último culto, te quiero decir que no es nada el último culto. Porque Dios en esta noche te dice, ponte en pie, porque el Señor te quiere bendecir. Bendito sea su nombre. La gran diferencia entre este varón y Pablo fue que este varón se puso en pie y huyó. Arrancó. Dijo, no. Dijo, no, en esta iglesia hay mucho trabajo. En esta iglesia están construyendo muchos templos, hay mucha pega, y hay un templo más chiquito donde no hay tanta
tanto problema ni tanto trabajo. Voy a huir mejor. Dios te trajo acá para usarte, hermano. Qué bonito los reconocimientos que han hecho a nuestros hermanos durante estos días por este aniversario, y que no sea solamente este 38 años de aniversario, sino que mientras Dios nos tenga acá en esta tierra puedan ser muchos más. Que Dios nos bendiga. Este varón, Jonás, cuando escuchó la voz de Dios, se puso en pie, pero huyó. Mire, amada iglesia, no hay ningún hombre, no hay ninguna mujer que después de servir a Dios se vaya, esté mucho mejor. No existe nadie que sirviendo a Dios se vaya al mundo y que diga, ahora estoy mucho mejor. No existe, porque este es el mejor lugar. Este es una bendición estar en la casa de Dios. Que el Señor nos bendiga. Mire cómo el Señor comienza a humillar a este varón. Porque cuando él paga su pasaje para irse a Tarsis, según lo que relata la palabra de Dios, de los que iban en la embarcación, que tenían ellos todos sus propios dioses, ellos en una frase de la palabra reconocen que Jonás era un hijo del Dios Altísimo. Porque Jonás, cuando paga su pasaje, ellos le preguntan y le dicen, ¿dónde vas? Y él en la desesperación, no está explícitamente escrito en la palabra, pero él en la desesperación paga su pasaje y dice, yo voy huyendo de Jehová Dios de los ejércitos y necesito pagar mi pasaje. Porque Dios me ha dado una orden de ir a predicar a Nínive, una ciudad que el pecado había llegado ante la presencia de Dios, pero yo no lo voy a hacer, yo voy a huir. Cuando él paga su pasaje, se va a la embarcación y desde la tierra, mire, amada iglesia, cuando nosotros nos alejamos de Dios, Dios comienza a humillarnos. Porque cuando él paga su pasaje, desde la tierra baja la embarcación. Y de la embarcación baja al mar. Y desde el mar a lo profundo de la mar. Que Dios nos bendiga. Donde según la historia de la palabra de Dios, en ese lugar, en el fondo del mar, donde no había nadie, Jonás reconoce. Jonás reconoce, sumido en ese lugar, que lo que había hecho él estaba mal delante de Dios. Que Dios nos bendiga. Pero contrario a esa palabra, nos encontramos con otro varón que también está en una embarcación y en una situación similar, en una situación no distinta, viviendo el mismo problema, las mismas dificultades, porque también está en una barca igual como en esta. Y que estamos todos en esta embarcación y que pertenecemos a la iglesia de Dios pentecostal aquí y en varios lugares de nuestro país. Y que estamos en una embarcación y que tenemos problemas y que tenemos dificultad, pero ¿cuánto decimos que aunque todo eso pase, aquí estamos sirviéndole al Señor? Que el Señor nos bendiga. Y en esa embarcación donde estaba Pablo, vinieron los vientos contrarios, amada iglesia. Vino el agua, el viento, huracanado. ¿Y sabe quién aparece? Aparece Euroclidón. Aparece Euroclidón. Y está escrito ahí en la palabra del Señor. Y aparece este con todas sus fuerzas. Junta el viento del este, del oeste, porque seguramente a este Pablo lo que estaba pasando, su fe estaba intacta.
su fe estaba inmovible. Porque él lo relata en la palabra. Dice, el ángel de Jehová vino a hablar conmigo. Y aunque aparece este eurociclón, dice Dios que no va a haber ninguna pérdida. Ninguna pérdida. Aunque los vientos no solamente eran contrarios, sino que se aumentaron más, Dios demostró su poder. Dios demostró su poder, iglesia. Le quiero decir que si en esta noche, en estos días, los vientos le han sido contrarios, quiero decirle que eso no ha sido nada, porque los vientos vienen más fuertes, pero aunque vengan más fuertes, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, iglesia. Dios está con su pueblo. Dios está para fortalecernos. Dios está para guardarnos. Dios está para cuidarnos. Dios está para animarnos. Dios está para salvarnos. Mientras encuentre la cobertura de Dios, Dios se hace responsable de nosotros. Dios se hace responsable de la iglesia. Bendito sea su nombre. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Es el mismo que servimos nosotros? El Dios que a quien él servía es el mismo que servimos nosotros. Es el mismo que alabamos nosotros, es el mismo que servimos nosotros y que está para salvarnos. No se sienta solo ni sola, Dios está con nosotros. Dios está para bendecir la iglesia, no solo en este lugar, sino donde se alabe, se glorifique y se exalte su nombre, ahí está el Señor. ¿Lo cree usted así? Ahí está el Señor. Promesa de la palabra de Dios. Y Dios nos dice en el último versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me lo ha dicho. ¿No ha sido así? ¿No ha sido así, iglesia? Así ha sido. Como Dios lo ha prometido, así Dios ha cumplido. Pues le invito a que permanezca sirviéndole al Señor. No se aparte, joven, señorita, hermano, hermana, no se aparte, siga sirviéndole al Señor. Siga buscando las misericordias del Señor, que Él en su promesa se las va a cumplir. Que Dios nos bendiga, Dios bendiga su palabra en nuestras vidas y le invito a glorificar el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pasamos a dar gracias por su palabra. Padre bueno, lleno de amor, muy lleno de misericordia, tenemos que darle gracias, Señor, por esta bendición que usted nos ha dado en esta hora de la tarde, de poder escuchar su voz a través de su palabra y ser bendecido a través de ella en nuestros corazones. Señor, aumentanos la fe a través de tu palabra, que podamos, Señor, creer fielmente que tú estás con nosotros como poderoso gigante, aunque los vientos sean contrarios, aunque los vientos vengan con ímpetu sobre nuestra embarcación, creamos fielmente de que tú estás con nosotros, Señor. Bendice a la iglesia, bendice a su pueblo que ha venido en esta noche buscando respuesta a través de tu palabra. Nadie se vaya como ha llegado, sino nos vamos bendecidos a través de tu palabra, fortalecidos a través de ella en nuestros corazones, pues cada día, Señor, tenemos necesidad de oír tu palabra, cada día tenemos necesidad de alimentarnos en nuestros corazones a través de tu palabra. Muchas gracias le damos en esta hora de la noche por esta oportunidad que como iglesia tenemos de escuchar su voz, Señor. Bendiga del menor hasta el mayor, que tu gracia permanezca en cada uno de nosotros
y que firmemente, confiando en tus promesas, nos mantengamos, Señor, cuidado de tu amor y de tu misericordia, de que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Dios amado, muchas gracias por esta bendición de poder, Señor, impartir tu bendita palabra. En tus manos estamos, Señor. Rogamos ahora al levantarnos de esta oración, bendecido, se lo clamamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús. Que el Señor nos bendiga. Démosle la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Doy gracias al Señor por esta bendición que Dios me ha dado de poder estar una vez más en este lugar. Espero que el Señor le siga guardando como lo ha hecho el Señor hasta el día de hoy. Lo siga protegiendo y el Señor le siga bendiciendo. Entrego este lugar a mi pastor con gloria para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios nos bendiga. Vamos a escuchar al coro polifónico que tiene su participación. Dios bendiga a nuestros hermanos. Dios también nos ha permitido durante estos 38 años tener coro polifónico.
Amén. Dios bendiga al coro y nosotros damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, antes de pasar a los avisos, quisiera pedir a mi pastora Maritza que se acerque para acá, por favor. Como iglesia, queremos entregar un presente para ustedes, para mostrar nuestro cariño hacia ustedes. Pase acá arriba, por favor. Y mis hermanos comisionados vienen caminando ya. Sí, acá arriba. En nombre de la Iglesia de Osorno, queremos hacerle presente nuestro cariño mediante este obsequio. Ahí para las fotos, a ambos lados. Eso. Muchas gracias. Sí, no, si quieres. Amén. Muchas gracias por venir con nosotros y esperamos que Dios les bendiga también en su retorno. Vamos a enviar saludos a la iglesia de Hualqui, también a la iglesia de Coronel, con nuestros hermanos que van a ir el fin de semana, con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora escuchamos los avisos, trabajos para la presente semana. Amén. Trabajos espirituales, semana del 13 al 19 de mayo del 2024. Lunes 13, 14:30 horas, clase de Dorcas. Coordina hermana Marcela Coloma y predica hermana Ana María González. 20 horas, culto de jóvenes, reunión formativa a cargo del pastor Marcelo Godoy. Martes 14, 19:30 horas, culto de testimonio a cargo del hermano Atilio Ampay. Miércoles 15, 19:30 horas, reunión del grupo de voluntarios, en la cual se ruega la asistencia ya que es obligatoria. Jueves 16, 19:30 horas, culto general. Coordina hermano Álvaro Ibáñez y predica hermano Elmo Catrilef. Dirige coro, grupo número 3, a cargo de la hermana Vanessa Licán. Viernes 17, 18:20 horas, culto de adolescentes. Estudio de 1 de Corintios, coordina hermana Vanessa Licán y a cargo del estudio está la hermana Valentina Rogel. 19 horas, discipulados y 22 horas, grupo de voluntarios realiza cadena de oración. Sábado 18, oración de 8 a 9 horas a cargo de la hermana Magdalena Maquehue. Domingo 19, 14:30 horas, escuela dominical, 17 horas, culto general. Coordina hermano Simón Candia, predica nuestro pastor y dirige coro hermano Álvaro González. Avisos. Aseo de baños, hermana Delicia Guanupán. Aseo del templo, hermana Tamara Mancilla, hermana Rebeca Cisterna y hermana Janet Martínez. Se reitera el llamado a todos quienes quieran inscribirse en los trabajos de la conferencia de pastores, comunicarse con el equipo de secretaría a la brevedad. La asistencia a la escuela dominical fue de un total de 65 hermanos presentes y comparativamente al domingo anterior hemos aumentado en 9 hermanos. Salidas. 18 y 19 de mayo, coro instrumental, asiste al ensayo nacional en la iglesia de Coronel. Sábado 18, grupo de voluntarios, visita al local de Aguas Buenas. Agradecimientos y encargos de oración. Hermano Rubén Catalán encarga la oración por Agustín Santibáñez, ya que se encuentra con un problema de salud neurológico y su padre se encuentra enfermo. Para que el Señor fortalezca a esta familia y les sea ayudando en estos momentos difíciles. Estos serían los trabajos para el Señor, honra y gloria. Amén. Dios bendiga a todos los que tienen la responsabilidad de trabajar esta semana y Dios les fortalezca y les use para su gloria. Vamos a entonces ponernos en pie
Vamos a cantar la última alabanza, el himno 437. Cantémoslo, hermano, con el corazón. Amén. Es la última alabanza de este servicio, así que ocupemos toda la fuerza que tenemos para poder cantar, y del aniversario, la última alabanza de este aniversario, así que no reserve fuerzas para otras, así que aquí se ocupan todas las fuerzas. A
Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Le vamos a pedir a nuestro obispo que implore la bendición. Bendito eres tú, Señor. Bendito y amado Señor, le damos gracias por la muestra de su amor y misericordia para con nosotros, conforme a tu palabra, Señor. Muchas veces nuestra barca ha estado azotada por vientos, pero tú has estado con nosotros, ¿no? Guárdanos como iglesia local, como iglesia nacional, como iglesia internacional. Y extiende tu mano misericordiosa sobre la iglesia de Dios Pentecostal. Y permítenos, Señor, ser pregoneros de tu verdad, sin importar los riesgos y los costos que ello involucre. Guarda la iglesia aquí en Osorno, los jóvenes, las señoritas, los ancianos de la iglesia, los niños, Señor, extiende tu mano misericordiosa. Permítenos ir al descanso. Permítenos ir satisfechos, Señor, por lo que nos has dado, por el alimento que nos has permitido degustar en esta tarde. Bendiciones que rogamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios de paz les bendiga. Amén. Dios nos bendiga.